guste verle, siempre una alegría verle, amén. Que Dios bendiga a mi hermano Juanito, a mi hermana María, que ya pueden estar aquí junto con nosotros, amén. Me contó ahí un pajarito que ya le arreglaron el vehículo, así que damos gracias al Señor por eso, amén. Sabemos que ellos son de lejos, ¿sí? Y no es fácil salir de ahí hasta acá, pero damos gracias al Señor porque ya están con nosotros, amén. Mire, quiero partir esta palabra preguntándole, haciéndole una pregunta a usted. ¿Qué piensa cuando usted está enfermo? Honestamente, ¿qué piensa cuando usted está enfermo? ¿Hay alguno que se enferma acá o no? Todo, ¿o no? Pero ¿qué piensa usted cuando está enfermo? ¿Ah? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque usted y yo podemos enfrentar la enfermedad de dos maneras. Y tenemos que aprender a hacerlo. ¿Sí? De dos maneras, escuche bien. Podemos enfrentarla quejándonos, repotrincando, como dicen por ahí, maldiciendo, o culpando a otro, o bien a Dios, muchas veces culpando a Dios por la situación en la cual muchas veces nos encontramos, siendo esa una forma o manera de enfrentar la enfermedad. ¿Le ha pasado que muchas veces ha escuchado a gente, oye, estoy tan enfermo, estoy tan cabreado con esta cuestión, no me deja tranquilo el resfriado, no me deja tranquilo el dolor de... ¿Le ha pasado eso, no? Que de repente uno se encuentra con gente así, nosotros mismos muchas veces hemos hablado así. Oye, esta cuestión me tiene hasta aquí, ando con un catarro, ando con un resfrío. ¿Nos pasa o no? Es una manera de enfrentar la enfermedad, quejándonos. Escuche bien, quejándonos. Pero la otra manera en la cual podemos enfrentar la enfermedad es con fe. Diga conmigo, con fe. Es con fe, es creyendo que Dios usará todo para nuestro bien y a nuestro favor. Aunque muchas veces usted y yo no podamos ver nada en medio de esa enfermedad que nos toca enfrentar. ¿Por qué se lo digo? Porque no todas las veces Dios va a responder como nosotros queremos que Él responda. Y usted y yo debemos saber eso. ¿Sabía usted? Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué no me quitas esta enfermedad? ¿Por qué no me quitas este dolor? Y eso es repotrincar. Eso es renegar. Porque muchas veces usted y yo no sabemos lo que Dios está haciendo en medio de eso. Acuérdese que el pensamiento de Dios siempre es más grande, es más alto que nuestro pensamiento. Amén. Y Dios nunca nos va a responder como usted y yo queremos. Dios nos va a responder como necesitamos. Y acuérdese que Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él conoce nuestro corazón, las peticiones que hay ahí, lo que necesitamos cada uno de nosotros. Por eso le decía, porque no todas las veces Dios va a responder como nosotros queremos que Él responda, y eso usted y yo debemos saberlo. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Cuando le estaba con el aguijón, su vista no podía ver, los golpes lo tenían mal, y le dice a Dios, quítame este aguijón. ¿Se acuerda, no? Y Dios no le respondió como Él quería, ¿o no? Le respondió como Él necesitaba, le dijo, hey, bástate mi gracia, le dijo. O sea, no le dijo, mira, te voy a sanar, sino que le dijo, bástate mi gracia. Porque usted y yo sabemos que la fe, escuche, nos habla de confianza en Dios. ¿Cierto que sí? Cuando hablamos de fe, la fe habla de confiar en Dios. Pero no podemos perder la perspectiva de esa fe o de esa confianza que usted y yo tenemos en Dios. ¿Por qué? Porque no podemos perder la perspectiva de lo que es la verdadera fe en Dios. La verdadera fe en Dios no puede estar basada en una respuesta que usted necesita de Él. Porque eso no sería una verdadera fe. Porque imagínense cuando Dios no le responda. ¿O no? Si mi fe está basada en que Dios me responda, ¿qué va a pasar con mi fe cuando Dios no lo haga? Por eso mi fe no puede estar basada, escúcheme bien, en que Dios me responda. Mi fe tiene que estar basada en lo que Dios ya ha hecho por mí. ¿Sí? En lo que Dios ya hizo por medio de Cristo en la cruz. Mi fe tiene que estar basada en eso. No podemos perder la perspectiva de lo que es la verdadera fe en Dios. Porque si yo le pregunto a usted, ¿fe es confiar en Dios o no? ¿Cierto que sí? Fe es confiar en Dios. Escuche bien. Fe es confiar en Dios. Mediten eso. Es confiar en Dios. Eso es fe. Fe no es decirle a Dios, respóndeme. Porque usted y yo no manejamos a Dios, sino que usted y yo somos llamados a confiar en Él.
a confiar en que Él hace lo mejor para nosotros. Eso es fe. Por eso muchas veces hay cosas que no nos resultan porque nosotros esperamos que Dios haga algo en lo que hacemos. Cuando usted y yo tenemos que tener la fe en lo que Dios ya ha hecho por nosotros y que Él tiene los mejores planes para nuestra vida. Amén, aunque usted y yo muchas veces no veamos nada. Aunque muchas veces andemos con un malestar, andemos aquejados de algo o con alguna situación, mi fe no puede estar basada solo en la respuesta buena que Dios me puede dar, porque muchas veces Dios no nos la va a dar. Por eso le puse el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre de Dios. Y cuando le dice, quítame esta enfermedad, quítame este aguijón, quítame este dolor, ¿qué le dijo Dios a Pablo? No le dijo, te lo voy a quitar. Acuérdese, y Pablo estaba dedicado, concentrado, ¿a qué cosa? A servir a Dios. ¿Sí? Pero Dios no le dijo a Pablo, mira Pablo, ¿sabéis qué? Como vas a ser un gran instrumento en mis manos, como Dios había dicho, no le dijo, te voy a sanar. No le dijo, te voy a quitar el aguijón. Sino que le dijo, bástate mi gracia. Porque fe es confiar en Dios, escúcheme bien, pero no en la respuesta que Dios me puede dar, sino en lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es fe. Es decir, aunque la higuera no florezca, yo con todo confío en ti. Claro, aunque no me sane, Señor, yo sé que tú tienes los mejores planes para mi vida. Eso es confiar en Dios. Porque si no, usted y yo manejaríamos a Dios conforme a lo que queremos. Y no conforme a lo que Dios quiere hacer en nosotros, conforme a lo que necesitamos. Porque si yo le pregunto, le decía a ustedes, ¿fe es confiar en Dios? Claro que sí. Claro que fe es confiar en Dios, pero no para que Dios haga lo que usted y yo queremos. ¿Se da cuenta que de repente podemos confundirnos ahí? Y cuando Dios no nos responde, por eso hay mucha gente afuera porque no ha tenido respuesta todavía de Dios. ¿Y sabe por qué no la han tenido? Porque su fe la han puesto en la respuesta que Dios le puede dar y no en lo que Dios ya ha hecho a través de Cristo para ellos. Por eso cuando no vino la respuesta, ¿qué pasó? No, Dios no me responde, parece que no me oye. Porque su fe no estaba en Dios, estaba en lo que ellos querían que Dios hiciera por ellos. Y usted y yo no manejamos a Dios. Por eso le decía que fe, claro que la fe es confiar en Dios. Pero no para que Dios haga lo que yo quiero o lo que nosotros le pedimos, sino que la fe es la confianza en Dios porque usted y yo sabemos que Él nos está cuidando y que Dios tiene los mejores planes para nosotros. Eso es fe. Por eso que es la certeza de lo que yo espero. ¿Que espero de qué? La certeza de lo que yo espero de parte de Dios. Escúcheme bien, es la certeza que yo espero de parte de Dios, pero no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Dios quiere hacer conmigo, quiere hacer con usted. De repente nosotros nos ponemos a esperar, estoy orando, pastor, pero ya parece que no puedo más. ¿Por qué no puede más? Porque está esperando algo, está esperando, escúcheme bien, que Dios se mueva como usted quiere. Y no movernos nosotros como Dios desea. Perdemos la perspectiva de la fe. Escuche bien, perdemos la perspectiva de lo que es la fe. Por eso le decía, ¿qué pasa cuando Dios a usted no le responde? ¿Qué pasa si la fe fuera solo confiar en que no, en que las cosas van a salir como yo quiero y como yo estoy creyendo, hermano, cuando no resulten? ¿Qué pasaría con nuestra fe? Si diluiría como el agua, ¿no? Se me fue la fe, pastor, porque Dios no me respondió. No. Por eso la fe no puede estar centrada en lo que quiero, sino en lo que Dios es y en los planes que Dios tiene para nosotros. Sino que la fe es la confianza en Dios porque usted y yo sabemos que Él nos cuida, ¿o no? Y que Dios tiene lo mejor, los mejores planes para nosotros, lo dice la Biblia. Y cuando yo tengo eso claro, cuando tengo claro que mi fe no se basa en una respuesta que yo espero de Dios, sino que mi fe se basa en un Dios que quiere lo mejor para mí, entienda esto, se lo repito, cuando tengo claro, ¿sí? Cuando tengo claro que mi fe no se basa en una respuesta que yo espero de Dios, que mi fe no se basa en eso, sino que mi fe se basa en un Dios que quiere lo mejor para mí, entonces mi fe y su fe no se va a debilitar. Escuche bien, no se va a debilitar. Acuérdese lo que pasó con Job.
Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová para siempre. ¿O no? ¿Y cómo estaba Job? Rascándose la sarna con un ladrillo. Lo había perdido todo. Pero su fe, su amor a Dios, su confianza en Dios no pasaba por la respuesta que Dios le diera a la situación que enfrentaba, sino en lo que Dios, escuche, dispusiera hacer con la vida de él. Por eso Jehová dio, Jehová quitó. O sea, para él, el que Dios le respondiera o no le respondiera, lo sacara de la situación o no, el Dios en el cual él confiaba, no cambiaba en la vida de él. Por eso cuando tengo claro que mi fe no se basa en una respuesta que yo espero de Dios, sino que mi fe se basa en un Dios que quiere lo mejor para mí, entonces su fe y mi fe no se va a debilitar. ¿Sabe por qué? Porque ya mi confianza en Dios no se basa en lo que yo tenga o no tenga. Mi confianza en Dios no se basa en que yo tenga ahora una mejor salud o una peor salud. Mi fe no se basa en que yo tenga o no tenga dinero, porque si no, imagínense cuando usted pase un momento difícil por ahí, va a dejar de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque ahora no tiene, pero confiaba cuando tenía, porque su fe estaba basada en que Dios le proveyera, la proveyera, y no en un Dios que tiene los mejores planes para usted. Mi fe no se basa en que las cosas estén marchando bien o no, sino que mi fe ahora ya no se basa en eso. Cuando usted tiene claro, escúcheme bien, que su fe no se basa en la respuesta que usted espera de Dios, sino en el Dios que tiene lo mejor para su vida. Porque muchas veces la respuesta que usted y yo esperamos para nosotros, hermano, no es lo mejor. Dios se lo mostró a Pablo, le dijo, bástate mi gracia. Por eso Pablo entendió algo y dijo, ahora entiendo que cuando soy débil, soy fuerte, ¿o no? Pero de primera Pablo no lo entendía, el dolor, el malestar, su vista, el aguijón. Quítamelo, Señor. Pero Dios le dijo no. Literalmente le dijo no. Bástate con lo que he hecho contigo, con tu vida. Y Pablo meditó y dijo, claro, ahora entiendo entonces por qué tengo este aguijón. Porque cuando lo tengo me doy cuenta que, me acuerdo que sin Dios yo no puedo hacer nada. Claro, cuando me acuerdo, cuando siento esto, siento que mi fe no puede estar en la respuesta de Dios, sino en lo que Dios ya hizo con mi vida, bástate mi gracia. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Para que cuando ore y no venga la respuesta no se desespere, no se debilite. Porque es el mal del creyente, que cuando no responde Dios, nos enojamos con Dios. Le reclamamos a Dios, le reprotincamos a Dios, ni renegamos contra Dios. No, es que ya no quiero nada más, es que el Señor... Y Dios nos conoce. Y como nos conoce, por eso nos deja en la espera. Dice, no, este no ha entendido todavía. Claro, porque nos da un poquito de larga y ya empezamos a reclamar en contra de Él, a quejarnos en contra de Él, porque nuestra fe está mal direccionada. Nuestra fe es como que depende de la buena respuesta de Dios, y si no, no. Y no es así. Sino que ahora me fortalezco en Dios, esté enfermo o no. Escucha bien, me fortalezco en Dios, esté en una crisis o no. Me fortalezco en Dios, esté en escasez o no. Sino que ahora, sin importar la situación, me fortalezco en Dios. ¿Por qué? Porque mi fe no se basa en la respuesta que estoy esperando de Dios, sino que mi fe se basa en el Dios que tiene lo mejor para mi vida. Eso es confiar en Dios. Que aunque nada suceda, que aunque usted no vea nada, usted está convencido, usted está seguro, está creyendo y confiando que Dios, aún en medio de ese mal tiempo que usted está pasando, Dios tiene lo mejor para usted. Eso es confiar en Dios. Es saber que la decisión que usted y yo tomamos, si la tomamos en Dios confiando en Él, Él tendrá la mejor respuesta para su vida. ¿O no? Nosotros muchas veces esperamos manifestaciones, escuche bien, para creerle a Dios. ¿O no?
Pero ¿qué pasa si crecemos un poquito, damos un paso más, subimos, llevamos nuestra fe a un nivel superior y decimos, Señor, yo creo que tú tienes lo mejor para mí, ahora voy a tomar una decisión en el nombre del Señor? ¿Qué cree que va a ocurrir? Lo que dice la Biblia, no he visto tanta fe en la iglesia como en él, en ella. Porque confiar en Dios es, escúcheme bien, a través de la fe, es a través de lo que Dios ya hizo por nosotros. Lo que Dios ya dijo para nosotros y los planes que Dios ya tiene para nuestra vida. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios no es esperar ver, escúcheme bien, estar seguro de la respuesta que Dios me da para poder yo decir, confía en Él. No. Es que tú puedas dar pasos de fe. Es como lo que Dios le dijo a Josué, lo que hollare la planta de tus pies, lo que te atrevas a conquistar, eso yo te doy, le dijo. O sea, Dios lo empujó a confiar, le dijo, confía nomás y conquista. Porque todo lo que tú conquistes, yo te lo voy a entregar, le dijo. Por eso que la fe no es la respuesta que yo espero, es la confianza que yo tengo en Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Por eso ahora me fortalezco en el Dios que tiene lo mejor para mi vida. Dicho en otras palabras, me sane o no me sane, yo sigo confiando en Él porque Él tiene lo mejor para mí. ¿Sí? Y escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 73. Él dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, dice. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Se lo leo textual. Dice, Salmo 73, verso 26. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sí? Escuche bien. Aquí el salmista dice que puede, escúchame bien, que su cuerpo puede puede que se esté destruyendo. Puede que su cuerpo esté desfalleciendo. Pero el salmista dice que él tiene a Dios que es su roca, la cual él ama. El salmista dice, yo cuando le repito esto porque leo otras versiones, el salmista dice que puede que su cuerpo esté desfalleciendo, pero que Dios es todo lo que necesita en su vida porque es Él quien lo sostiene. Eso dice ese mismo verso en otras versiones, clarificando un poco. Y hay otra versión que me gusta porque dice, mi corazón se fortalece en Dios mientras mi cuerpo desfallece, porque Dios es mi herencia eterna. Escuchen, ¿dónde estaba puesta la confianza del salmista? ¿En lo que vivía, en la respuesta que Dios le daba? No. Sino que en Dios, en lo que Dios era para su vida. La pregunta mía es, ¿qué es Dios para ti? ¿Y cuál es la fe que tú y yo tenemos realmente en Él? ¿Nuestra fe se basa a la respuesta que recibimos? ¿O mi fe se basa en la cruz de Cristo y lo que Él ya hizo por causa mía? Porque lo que Él hizo, lo hizo para darnos una nueva vida. Lo hizo para sanarnos, libertarnos y darnos vida nueva en Él, en Cristo. Entonces mi fe no se puede basar en una respuesta que yo espero de Dios, porque puede ser que Dios no te responda o no te dé la respuesta que esperas. Entonces, conforme a lo que leemos aquí, se da cuenta mi hermano y mi hermana cómo nuestra fe puede estar intacta aún en medio de las enfermedades o de los problemas o las situaciones que enfrentamos. Su fe puede estar intacta en medio de la situación que usted enfrenta si usted y yo entendemos qué es lo que es confiar realmente en Dios. Pero si no, hermano, su fe va a estar tambaleándose cada vez que usted tenga una situación. Claro, porque va a estar esperando si Dios lo salva o no lo salva, si se le aparece o no se le aparece, cuando es usted el llamado a confiar en Él. Aunque no lo vea, aunque no se le aparezca, aunque no le hable, yo sigo confiando en Dios. Eso dice el salmista. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mi cuerpo ya se desarma, pero ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Dice, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
O sea, pase lo que pase, hey, mi confianza, mi sustento, mi fortaleza sigue siendo Dios, dice David. ¿Cómo nuestra fe puede estar intacta aún en medio de las circunstancias difíciles? Y es por eso que mi fe y su fe no puede estar basada en la respuesta que esperamos de parte de Dios, sino en el Dios que tiene lo mejor para nosotros. ¿Me entiende eso? Mi fe no puede estar esperando, escúcheme, no puede estar basada en una respuesta. ¿Me entiende eso o no? Usted puede estar orando por algo, pero tu fe no puede estar basada solo en una respuesta, en esperar una respuesta cuando Dios te está llamando a confiar, cuando ya oraste, cuando ya fuiste a Él, cuando ya te encomendaste. Porque yo le dije que una cosa es creer, pero otra cosa es confiar. Y le puse un día, por ejemplo, ¿cierto? Un niño que se iba a tirar, ¿se acuerda? A la piscina, el niño puede ver a su papá dentro de la piscina. Yo me acuerdo porque veía a mi hijo cuando salimos de vacaciones en el verano. Él nos animaba a meterse a lo hondo. Porque él estaba, no sabía nadar bien todavía, no tenía confianza. Escuche bien. Abdías, ¿o no, hijo? Y yo me metía para lo hondo y le decía, dale, hijo, ven. Ven. Escuche. Pero él sabía que yo estaba ahí para ayudarle. Él creía que yo podía hacer algo. Pero para ir a mí necesitaba confiar, no solo creer, sino que ahora confiar para dejarse o entregarse a lo que yo podía hacer en él, pues. Porque él cree en mí. Él creía en mí, cree en mí. Sabe que yo me metía a lo hondo y volvía y nadaba y lo esperaba con el agua hasta aquí. Pero para ir a mí necesitaba confiar. Y yo le decía, dale, si tú puedes, si ya has nadado, has zapateado, el dale. Y llegó, y después ya iba y volvía solito. Y después se me arrancaba la boya, iba solito. Y volvía y se agarraba. ¿Por qué? Porque no solo creyó, sino que ahora confiaba. Por eso que ese es un segundo paso. El primer paso es creer. Yo creo en todo lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz. Gloria a Dios por eso, porque creo. Pero ahora Dios me dice, confía. Porque ahora no veo la cruz. Yo tengo que llevar mi pensamiento, mi forma a la cruz. Yo lo tengo que llevar. Y para llevarlo necesito confiar en lo que ya creí. Por eso que mi fe, mi confianza no puede depender de una respuesta de Dios. Escucha, porque tú tienes que entender que Dios ya tiene los mejores planes para ti. ¿Entendió eso? No puede depender de que alguien te diga te va a ir bien. Estás sano. Cuando tú ya sabes que Dios, esos ya son los planes que Dios ya tiene para usted. Porque si no, siempre va a andar detrás de una respuesta y nunca va a poder confiar en Dios. Y es por eso que mi fe y su fe no puede estar basada en la respuesta que esperamos de Dios, sino en el Dios que tiene lo mejor para nosotros. Yo con mucho respeto le voy a decir algo. A mí me llama y dice, ¿cómo está? Bien, le digo. Porque de repente me canso. Y de repente me han dicho, es que esto no es solo fe. Ah, ya, no sé. ¿O no? Porque no puedo andar pensando, solo creyendo que Dios existe y no confiando que Dios me puede sostener. No sé si me entiende. Y eso es para toda área de nuestra vida, pues. ¿Usted cree que cuando oro yo en la madrugada no le pido a Dios que me sane? Y yo creo que muchas veces Dios me ha respondido como Pablo, confía. Bástate mi gracia, agradece lo que ya hizo por ti. Y se da cuenta que a lo mejor no me responde como yo quiero, pero sí como necesito. Pero sí como necesito. Porque Él siempre sabe lo que usted y yo necesitamos, hermano. Y lo que usted y yo necesitamos, escúcheme, ni se acerca a lo que usted y yo pedimos.
Jesús lo dijo, pedís y pedís mal, porque pedís para ti, para tus deleites, para lo que tú racionalmente, humanamente necesitas. Pero no para lo que yo quiero hacer contigo. Fue lo que le respondió a Pablo, bástate mi gracia. Por eso Pablo dijo, ahora entiendo que el poder de Dios, ¿qué pasa? Se manifestaba en la debilidad de él. Porque ya él decía, ahora ya no soy yo, es mi fe y mi confianza en Dios la que me sostiene, la que me fortalece, la que me hace fuerte, la que me levanta, la que me mantiene sano. En otras palabras, nuestra fe no debe estar basada en que Dios nos diga siempre que sí, pues. Porque Dios no siempre nos va a decir que sí. ¿O no? ¿Usted cree que Dios siempre le dice que sí? Nosotros le decimos siempre que sí a lo mejor a nuestros hijos, los malcriamos, pero Dios no nos malcría. Dios nos enseña. Sino que nuestra fe debe estar basada en lo que Dios ya hizo por usted y por mí. Y ahí es donde usted y yo tenemos que radicar nuestra confianza, tenemos que colocar nuestra confianza en lo que Dios ya hizo. Él lo hizo, envió lo mejor, envió a su Hijo una vez y para siempre. Entonces yo me tengo que parar ahí y aprender ahora no solo creer en lo que Dios hizo, sino que ahora aprender a confiar en lo que Dios ya me dio, en lo que ya me entregó. Y cuando yo confío, escúchame bien, cuando yo confío en lo que Dios ya hizo, es donde el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Eso dijo Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Recibo fuerza, mi fe se sostiene. ¿Se da cuenta? Y ya no espero una respuesta de Dios, sino que la respuesta ya está en mí. No tenía fuerza, estaba pidiendo, Señor, quítame. ¿Entiende esto? Señor, quítame. Y Dios me respondió de otra manera y me di cuenta que en realidad no era como yo quería. Porque lo que yo pedía, lo que yo quería no era como Dios pensaba. Pero lo que Dios, escúcheme, lo que Dios hizo conmigo, ya lo hizo, ya me lo entregó. Ahora yo tengo que aprender a confiar para poder sostenerme a través de lo que Dios ya hizo con mi vida. Si no, imagínense, cada vez que no tengamos una respuesta vamos a andar un día bien, un día mal. Un día bien, si hoy día me fue bien, ¿cómo está, pastor? Aquí eres pastor lleno de fe, mañana no le fue bien. ¿Cómo está, pastor? Aquí ando. Nuestra fe debe estar basada en que Cristo ya entregó su vida, hermano. En que Cristo ya perdonó mi pecado y dio, escúcheme, y me dio una nueva vida en Él. En eso debe estar basada ya nuestra fe. Por eso que a través de esta palabra es necesario que reorientemos nuestra fe. Porque o si no, cada vez que usted y yo no recibamos lo que queremos de parte de Dios, su fe y mi fe, se debilitará, su confianza y mi confianza se perderá y la esperanza se esfumará. No, ya no tengo esperanza, pastor, de que esto se arregle. Porque escuche lo que dijo el apóstol Pablo en cuanto a esto. Él dijo, ya sea que estemos en este mundo o no, ya sea que estemos aquí o partamos, el apóstol Pablo dice, del Señor somos. ¿O no? Y Él tiene el control de todas las cosas. O sea, estemos bien, estemos mal, estemos en esto, estemos en esto. Somos del Señor. Y Él tiene cuidado de nosotros y los mejores planes para nuestras vidas. Estemos en este mundo o no, estemos con vida o no. Romanos 14, 8. Romanos 14, 8 dice, pues si vivimos, ¿qué importa si sí, si no? ¿Qué importa si hay respuesta o no? ¿Qué importa si lo sana o no? Si vivimos para el Señor, vivimos. Y esa tiene que ser nuestra convicción. Escuche bien. Y si morimos para el Señor, morimos. O sea, por sí o por no, hermano, Dios tiene cuidado de nosotros. Somos del Señor, pues. Y cuando algo es suyo, ¿usted lo cuida o no?
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor. Del Señor somos. Dígale al de al lado, hey, eres del Señor. Confía, dile ahora. Claro, si usted sabe que es del Señor, confíe. Porque sea por sí, sea por no, escuche bien, sea vivo o muerto, es del Señor. Dios tiene el control de su vida. Él lo guardará, Él lo cubrirá, Él le dará la salida, le dará la respuesta que necesita. Porque somos del Señor. A mí esto me estremeció cuando lo leí. Porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, enfrentemos lo que enfrentemos, hermanos, estamos en las manos de Dios, en los mejores planes que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice en Jeremías que Él tiene pensamiento de paz y no de mal, planes de bien para darnos al final que esperamos. Entonces, si somos del Señor, ¿qué espera usted? Diga conmigo, lo mejor, pues, pastor. Claro, aunque ahora no lo veamos. Hermanos, somos del Señor. ¿Hay alguien del Señor? Somos del Señor. Y si somos del Señor, Él tiene los mejores planes para nuestras vidas. Pastor, pero mire cómo estoy, ¿qué importa? Somos del Señor, por sí o por no. Dios tiene el control de lo que tú y yo podamos estar viviendo o atravesando. Entonces, sea que estemos en este mundo, o sea que partamos, hermanos, somos del Señor, dice Pablo aquí en Romanos. Y escuche esto otro que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en... Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las... A ver, ¿hay alguno con gozo? No, estamos todos llenos de problemas, pastor. ¿Se da cuenta que Dios nos habla diferente? Y no te responde ni me responde como yo quiero, sino que como necesitamos. Que yo quiero que me responda así, pastor. No, Dios no te va a responder así, te va a responder como tú y yo necesitamos realmente, porque Él nos conoce. Del Señor. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, por eso que el orgulloso no se puede gozar. El soberbio no se puede gozar. El que no se humilla no se puede gozar, solo sufren los problemas. Porque se olvida que es de Cristo. Y que sí o no, por sí o por no, bien o mal, el Señor, escuchen, somos del Señor. Él tiene el control de nosotros, de todo lo que nos pasa. Por eso Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Hay alguien que ame a Cristo? Gócese entonces. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, cuando me pasan todas estas cosas, mi fe se fortalece. Se fortalece, ¿por qué? Porque sé de quién soy, sé en quién confío y sé quién tiene los mejores planes para mi vida. Entonces esto quiere decir que en situaciones en donde usted y yo muchas veces podríamos debilitarnos, en situaciones en donde podríamos hablar mal o quejarnos, el apóstol Pablo nos dice que debe ser al contrario. Porque dice que él se goza en las situaciones. ¿Por qué? Porque Dios era su fortaleza en medio de esas debilidades. ¿Por qué se gozaba? Porque Dios era su fortaleza, pues. Cuando él era débil, Dios era su fortaleza, era fuerte. Y ahí es donde usted y yo debemos acordarnos de quién somos, porque cuando estés en situaciones te vas a acordar que hey, eres algo preciado del Dios más grande. Del único Dios. Y si tú y yo nos recordamos de eso y sabemos que somos de Él, vamos a entender también que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Que Él tiene los mejores planes para nosotros, aunque ahora no los veamos. Porque le vuelvo a repetir, eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios, aunque no lo veas ahora. Pero yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. ¿Y por qué lo sé? Porque tu palabra dice que yo soy tuyo.
Y el apóstol Pablo hablaba de esto porque él estaba pasando por situaciones difíciles y situaciones también de salud. Acuérdense que es en ese capítulo en donde habla de que le quite el aguijón. Por eso en 2 Corintios 12:10 dice que Dios era su fortaleza en la debilidad. Y en eso que dice el apóstol Pablo ahí nos quiere dar a entender que en sus propias fuerzas sería imposible mantenerse firme. En sus propias fuerzas, por eso decía, cuando soy débil, soy fuerte. Porque él no podía ser fuerte en sus propias fuerzas, sino que cuando el poder de Dios operaba a través de esa debilidad. Pero el apóstol Pablo dice que en la fe y en la confianza en Dios, él podía fortalecerse y enfrentar esos momentos adversos, enfrentar esos momentos difíciles, ya fuesen persecución, enfermedad, angustia o necesidad. Eso dice o da a entender el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 12:10. Él dice que en cualquier situación su fe se fortalecía para enfrentar esas situaciones. ¿Y sabe por qué se fortalecía? Porque Pablo tenía bien direccionada ahora su fe. En un momento la desvió, dijo, quítame este dolor. Puso su fe en la respuesta que Dios podía darle para sentirse él como se quería sentir. Y Dios no le respondió como él pidió. Le respondió como necesitaba, porque Dios podía quitarle el dolor y quedar sin fuerza igual, ser débil, enfrentar situaciones y no soportar. Pero le dijo, bástate mi gracia, le dijo, porque mi poder se perfecciona, dijo, en tus debilidades. Es en sus debilidades, en mis debilidades donde el poder de Dios se perfecciona. No es cuando todo está bien o cuando usted recibe lo que usted le está pidiéndole a Dios. No, Dios tiene poder y Él es soberano, hace como quiere. Pero no te aseguro que no nos responde como nosotros queremos, porque Dios nos enseña. Él dice que a su hijo, que al hijo, Él lo enseña, lo disciplina. Nos dice le responde con regalo. Nos dice le responde con milagro. No, dice que lo enseña, lo disciplina. Escúcheme bien, y porque somos hijos, Dios primero quiere que usted y yo entendamos que somos suyos. ¿Sí? Que somos propiedad de Él, que Él tiene los mejores planes para nosotros. Escúchame bien, pero que Él también nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar que confiar. Por eso dice Pablo, por amor a Cristo, por la confianza que tenía en Él. Nos quiere enseñar que usted y yo debemos permanecer confiados, seguros, aún en medio de las situaciones que son contrarias, adversas y que usted y yo muchas veces no queremos. Por eso Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Dice, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades. ¿Quién se goza cuando tiene una necesidad? Dice, ay, ¿qué hago ahora? En persecuciones, en angustia. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuesta, ¿no? Cuando la gente piensa mal de ti, habla mal de ti, te mira mal, te dice cosas como Yo ayer tuve una situación y me llamaba, esta persona me llamó para puro decirme cosas como entre líneas así, pero para insultarme. Pero como cuando usted y yo sabemos, cuando usted sabe la identidad que usted tiene y a quién pertenece, uno tiene que guardar silencio. Y yo medito y miro y digo, Señor, ¿qué le digo? Y me empieza a mi memoria a venir muchas cosas con argumentos bíblicos para colocarlo en esa persona. Y no hallaba por dónde. Yo le decía, lo que pasa con usted es que usted no ha reconocido su asignación, le digo. Y esa persona estaba arriba de una camioneta y le digo, porque si usted reconociera la asignación en el cuerpo que es de Cristo, remaríamos todos por el mismo lado y su corazón no tendría tanta maldad. Porque usted sabe, le digo, que pertenece a un cuerpo que es de Cristo, donde Cristo es la cabeza, ¿no? Sí, me dice. Yo le voy a poner un ejemplo. Le digo, ¿qué pasa si usted está sentado en su camioneta? Le digo yo. ¿Qué pasa si ese pie que tiene en el pedal lo coloca en el volante y la mano en el pedal? ¿Cómo andaría? ¿Cómo andaría? Le digo. Dice, ¿pero cómo? Bueno, así está usted, pues le digo yo. No entiende la asignación que tiene en ese cuerpo, por eso que su fe, esa fe que usted cree tener, la lleva a recriminar, a juzgar, a calumniar,
hablar palabras ofensivas porque usted no ha reconocido cuál es su labor en el cuerpo. Yo la tengo clara. Me dice, no, que yo quiero, es que sí, es que usted quiere, le digo yo, pero usted sabe lo que Dios quiere. ¿Ve? Y no me enojé. Así que después le llegué a contar a mi esposa y me reía, me gozaba. Le decía, gracias Señor porque me diste la palabra correcta para estar en paz con ellos. Me acordé de la palabra antes, para estar en paz con todos. No llegar y abusar de lo que Dios nos da, escúchame bien, para nosotros poder herir o lastimar a otra persona, porque la lucha no es contra carne, no es contra las personas. Sí, y al final le digo que Dios le bendiga, le doy la mano, me da la mano, me queda mirando y no sabía qué decir y se echó. Y ella me llamó. Porque cuando usted sabe de quién es, identidad, diga conmigo identidad. Entonces usted también tiene que aprender a confiar en esa persona que es su dueño. Porque cuando somos débiles, en medio de qué cosa, de las debilidades, de las afrentas, de las necesidades, de las persecuciones, de la angustia, de las calumnias, de todo lo que es ahí donde usted, el poder de Cristo se fortalece en usted. Y se fortalece no para responder de la misma forma, sino que para responder con sabiduría y ciencia. ¿O no? Nosotros no somos muy buenos para responder así. Diga conmigo, yo soy del Señor. Yo soy del Señor. Usted es del Señor. Amén. Y como es del Señor, se tiene que cuidar. Y se tiene que cuidar en todas estas cosas. Porque confiar en el Señor es creer que Dios está con usted siempre. Siempre. Escuche, y que Dios nunca va a responder como usted quiere responder, sino que Dios siempre va a responder conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Siempre Dios nos va a responder o va a responder conforme a su palabra. Y si usted y yo sabemos de quién somos y clamamos a aquel que es nuestro dueño, que es nuestro Señor, que tiene los mejores planes para nosotros, Él a usted le colocará las palabras que usted tiene que hablar y que decir, dice la Biblia. Porque se acuerda el mensaje el otro día que esta lengua, una chispita puede provocar tremendos problemas. ¿O no? Por eso el reenfoque de nuestra fe, escuche bien, el reenfoque de nuestra fe nos tiene que llevar a entender que Dios no está obligado a hacer lo que nosotros pedimos. ¿Me está escuchando? El reenfocar nuestra fe nos tiene que llevar a entender que Dios no está obligado a hacer lo que usted quiere. Dios no está obligado a eso. Pero sí hay una gran verdad y una gran promesa de parte de Dios. Y esa verdad y esa promesa es que Dios hará lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque esos son los pensamientos que Él tiene para su vida y para mi vida. Recuerde que la palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Dios tiene para usted y para mí un futuro y una esperanza. Entonces, si usted y yo reenfocamos nuestra fe a Dios y no a las cosas o las respuestas que necesitamos de Él, nuestra fe no se basará en lo que Dios tenga, escúcheme bien, en lo que Dios nos tenga que responder, o mejor dicho, nuestra fe no se va a basar en que Dios nos tenga que responder a todo que sí. No se va a basar en eso, porque eso no va a suceder de parte de Dios. Acuérdese que Isaías dice que los pensamientos de Dios son más grandes, sus caminos son más altos que los nuestros. Es más, Hebreos dice que cuando usted y yo pedimos, Dios nos da mucho más de lo que pedimos y entendemos. O sea, siempre el pensamiento de Dios va más allá. Recordemos que Isaías dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, porque Dios no piensa como usted y yo pensamos, sino que sus pensamientos y sus caminos son más grandes y son más altos. Pero lo que es cierto y verdadero es que Él nos cuidará y nos dará lo mejor para nosotros sin importar las circunstancias, sin importar lo que vivamos o la respuesta que esperemos. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Siempre lo tiene, porque ese es el pensamiento de Dios para nosotros, los planes que Él tiene para su vida y mi vida. ¿Sí? Pero no será como queramos. Muchas veces no será así. Y cuando no sea así, usted y yo tenemos que aprender a aceptar y a decir, Señor, amén. Esa es tu voluntad, que así sea, Señor. ¿Se acuerda cuando Jesús mismo, siendo hijo de Dios, está en el Getsemaní y le pide a Dios y le dice, si es posible, Señor, aparta esta copa amarga de mí? Le dijo, no,
Sí, de mi vida, ¿sí o no? Siendo el Hijo de Dios, ¿cómo le respondió el Señor? No le respondió como Él pidió, sino que dice que le envió un ángel para fortalecerlo, dice el libro de Lucas. Escúcheme bien, siendo el Hijo de Dios, no le respondió como Jesús pidió, por eso dijo, pero que no se haga mi voluntad entonces, sino la tuya. Y dice que apareció un ángel y lo fortaleció. ¿Para qué? Para llevarlo hasta el final de aquello que Él estaba pidiendo, que si era posible lo apartara de Él. Entonces Dios no responde como pedimos, ¿sí? Sino que Dios nos va a responder así como confiamos. Así como confiamos. Porque Él nos enseña los planes que Él tiene para nosotros. Por eso, si usted y yo aún no hemos recibido esa respuesta de parte de Dios, hermano, no nos quejemos y tampoco maldigamos. No se lamente en medio de aquello, sino que esperemos en Dios y esperemos porque Él tiene lo mejor para nosotros. Aprendamos a esperar en Dios porque Dios tiene lo mejor para nosotros, porque el esperar, cuando tú esperas en Dios, eso está dando testimonio de que tú estás confiando en Dios y no en la respuesta que necesitas, sino en lo que Dios puede hacer y en lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y no dude que Dios lo hará si tan solo usted y yo confiamos en Él. Y lo más importante, nunca culpemos a Dios por la enfermedad, por ejemplo. Porque muchas veces somos nosotros mismos los culpables a causa de nuestros malos hábitos, ¿no? Yo, por ejemplo, me enfermé ¿de qué? Del azúcar, ¿por qué? Porque 15 años estuve tomando Coca-Cola sin pararse. Llevando una vida desordenada. Y a todo eso, ¿qué puede ser el resultado después? No puede ser bueno, ¿o no? Pero no podemos culpar a Dios. Imagínense, digo, Señor, pero sáname si yo te sirvo. Es como culpar a Dios, como que Él tiene la culpa de lo que me pasa y no. Y es responsabilidad mía, por un mal hábito, por no cuidarme. Por eso, te di gracias cuando leí eso, ya gracias, Señor. Porque muchas veces son los malos hábitos los que nos han llevado a contraer enfermedades y Dios no tiene culpa en eso, sino que fuimos nosotros mismos los motivadores de esa situación porque no nos cuidamos, nos alimentamos mal y como resultado de eso después pagamos las consecuencias de nuestras propias acciones. Por eso entonces la solución no es la queja, ¿sí? No es la queja. Y es a eso a lo que Dios nos quiere invitar en el día de hoy. Y es a que creamos y enfoquemos nuestra mirada en Dios y solo en Dios y no en lo que usted y yo le estamos pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Sí? Claro, por eso que en ese proceso de mantener la fe firme, de mantener la fe intacta, escúcheme bien, es en ese proceso en donde Dios podría volvernos a sanar, volver a hacer un milagro en nosotros. Porque usted no está esperando que Dios haga algo, sino que usted está confiando en que Dios tiene lo mejor para usted y en cualquier momento ocurren cosas de parte de Dios. ¿Y sabe por qué ocurren? No porque la está pidiendo, es porque usted está confiando que aún en el peor momento Dios tiene el control y el cuidado de usted. Por eso que se sueltan milagros de repente, porque hay gente que confía, que no va a pedir nada, que no pide nada, no piden ni para ellos, sino que ellos están ahí dando gracias a Dios y de repente ocurren cosas en su vida. La Biblia dice que Dios conoce los pensamientos de nuestro corazón, los discierne, conoce las intenciones que hay en nosotros. Porque usted y yo sabemos que Dios la puede dar así como lo hizo con el rey Ezequías, ¿no? Usted sabe que el rey Ezequías enfermó de muerte a tal punto que Dios le mandó decir al rey, prepara tus cosas porque vas a morir. Y la Biblia dice que el rey le pidió a Dios que lo sanara y Dios lo sanó y le consiguió 15 años más de vida, ¿cierto? Dice que Ezequías, ahora que Ezequías a lo mejor no haya aprovechado la vida que Dios le dio, ese otro asunto, pero Dios le regaló 15 años más de vida. Porque Dios puede hacerlo, ¿no? ¿Cierto que Dios puede? Ahora, si usted y yo sabemos que Dios puede, entonces confiemos en Él, pues. Dejemos que Él lo haga cuando lo tenga que hacer. Pero no enfoquemos nuestra fe en solo esperar la respuesta de Dios, en pedirle a Dios y esperar la respuesta de Dios, porque Dios, escúcheme bien, no nos va a responder como queremos y eso, hermano, el enemigo lo puede usar para debilitar nuestra fe. Dios puede hacer un milagro, claro que puede hacerlo, pero recuerde algo, recuerde que la decisión de Dios siempre será soberana.
Pero independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que usted y yo podamos estar viviendo el día de hoy, independiente a lo mejor de un diagnóstico médico, escuche, independiente de que si la respuesta de Dios se está demorando o no, hermano, no permita que su fe decaiga. No permita que su fe decaiga. Y para no decaer, usted tiene que llevar su confianza, escúcheme bien, a Dios y entender que Dios siempre tiene el control, aunque usted en el momento que esté viviendo, pasando, no esté viendo nada. Esa es la forma de que nuestra fe no decaiga. Llevar nuestra confianza a Dios y confiar en que Dios tiene los mejores planes para nosotros. Ahora, pastor, ¿cuáles son esos planes? Deje que se los revele Dios, aprenda a esperar. Aprenda a confiar. Y mientras usted está esperando y confiando, siga haciendo lo que usted está confiando y esperando de parte de Dios. Y en cualquier momento aparece, escúcheme, por confiar aparece esa respuesta de parte de Dios para su vida. Y le aseguro que ya no va a aparecer en palabras, sino que algo se va a manifestar en usted. Sino que mantengamos nuestra fe y nuestra confianza intacta. Acuérdese que Job también pasó por momentos bien difíciles en todos los aspectos, ¿no? ¿Usted conoce la historia de Job? Claro. Recuerde que Job lo perdió todo. Perdió su salud, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su dinero, perdió su posición, perdió sus animales, perdió su siervo. Oiga, Job lo perdió todo. Pero ¿sabe qué fue lo que no perdió Job? ¿Qué no perdió Job? La fe, pues la confianza en Dios. Eso fue lo que Job no perdió. Escúcheme bien, por eso le digo que mientras usted confía, en cualquier momento Dios restituye. ¿O no? Porque Job lo había perdido todo. Ese sí que no tenía, ese hombre, sí, ese varón sí que no tenía esperanza, escúchame, de algo bueno. Lo perdió todo. La mujer le quedaba vida y la mujer más encima le dice, maldice a tu Dios y después muérete. Él sí que lo había perdido todo, ¿no? Pero lo que no había perdido había sido la fe. Fue su fe en Dios, eso fue lo que no perdió. Escuche lo que dijo Job en el capítulo 13. Él dijo, aunque Dios acabe conmigo, aunque Dios me mate. Escuche cómo habla Job. Job dijo, Dios sigue siendo mi única esperanza. He aquí, aunque Él me matare. Mire la confianza de Job. Había perdido, escúchame, sus hijos. Usted sabe la historia de Job, ¿cierto? Todavía no terminan de darle la noticia que habían muerto todos sus hijos, ¿cierto? Vinieron los malvados, otros pueblos, y le llevaron sus siervos, llevaron sus animales. No pasaba, no terminaba uno y le llegaba otra. Y Job dice en el capítulo 13, verso 15, he aquí, dice, aunque Él me matare, dice, en Él esperaré. Aunque Dios termine conmigo, yo sigo esperando y confiando en Dios. Eso es confiar. No esperar una respuesta como tú quieres de Dios, sino que entender que Dios sigue teniendo el control de todo. ¿Sí? Job lo especifica claramente aquí. Lo da a entender claramente. Dice, en Él esperaré. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, dice, defenderé delante de Él mis caminos, mi causa. No obstante, le diré al Señor, defenderé mi causa delante de Él. Pero si Él me mate, que me mate. Es como decir, del Señor soy. Eso fue lo que dijo Job. Dijo, puede que Dios acabe conmigo, pero Dios sigue siendo mi única esperanza. Pues. Y esa confianza plena y firme de Job en Dios, a pesar de lo que estaba viviendo, ¿sabe lo que hizo? Lo levantó, pues. Lo hizo mantenerse firme en medio de todo el proceso que le tocó vivir. Escuche bien, lo hizo mantenerse firme. Sus amigos lo traicionaron, hablaron mal de él. Su esposa habló mal de él. Lo había perdido todo. Le llegó la sana, se rascaba con un ladrillo. Y aún así, escúchame bien, él seguía confiando en que Dios tenía los mejores planes. Los mejores planes para él. Y esa confianza en Dios fue lo que lo levantó. Por eso lo que te tiene que levantar, o lo que te levantará a ti, será la confianza que tú tengas en Dios, aún en medio de aquello que no estás viendo. Y Dios, escuche bien, no solo le devolvió la salud a Job, sino que también le devolvió todo al doble de lo que antes tenía, ¿o no? ¿Sí o no?
Le devolvió todo al doble de lo que antes tenía. Imagínense si no es bueno, si no es conveniente confiar en Dios. Él confió en Dios. Él dijo, no, Dios tiene el control. Y Dios le devolvió todo, 2 veces más de lo que antes tenía. No solo lo sana, no solo lo restaura. Entonces esta palabra a usted le tiene que servir. Si no va a seguir sufriendo. Si no va a seguir esperando que alguien le hable, que venga un ángel, que le caiga un toscazo del cielo. Cuando es usted el que tiene que llevar su fe, escúcheme bien, a un nivel superior. Es usted el que tiene que decir, no, yo en el nombre del Señor tomo lo que tengo que tomar, decido lo que tengo que decidir, abro la puerta que tengo que abrir, y en el nombre del Señor, la Biblia dice que lo que oyere la planta de mis pies será mío. ¿Listo? ¿Listo? Eso es confiar en Dios. No estoy viendo nada, pero sé que Dios tiene los mejores planes para mí. No estoy viendo nada, pero sé que soy del Señor. Me vaya bien, me vaya mal, sé que Dios me cubrirá. Soy del Señor. Viva o muera, sé que soy del Señor. Sé que Dios tiene cuidado de mi vida. Claro, pues. ¿Y dónde estuvo el secreto? El secreto estuvo en su fe. El secreto estuvo en una fe enfocada en Dios y no en lo que tenía. Porque si Job hubiese enfocado su fe en lo que tenía, olvídese, no hubiera quedado ni cuero de Job, tan desanimado si perdió todo. No estaba su fe en lo que tenía. Escuche bien, Job 1, 20, 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Escúchame bien. ¿Y qué hizo? Adoró. Dice adoró. No reclamó, no repotrincó, no. Dice que se postró en tierra y adoró. 21. Y dijo, en medio de su adoración dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se quejó. Le dijo, Señor, devuélveme. Yo creo que tú me puedes devolver, dar la respuesta que no. Dice que adoró. Y dijo, yo estoy en las manos del Señor. Yo soy del Señor. Él me dio, Él me quitó. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Verso 22. En todo esto, mire, presta atención en esto. Porque esta es la parte que frena todo lo que Dios espera de nosotros. Es que nosotros reclamamos. Y cuando reclamamos, nos quejamos, pecamos. Y por eso es que el proceso se alarga. Aquí dice, en todo esto no pecó Job, escúcheme bien, ni le echó la culpa a Dios de lo que le sucedía. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le echó la culpa a Dios de lo que le sucedía. Porque cuando usted y yo le echamos la culpa a Dios, reclamamos en contra, ¿sabe lo que estamos haciendo? Pecando. ¿Y cómo Dios nos va a responder? ¿Cómo vamos a llevar nuestra fe a otro nivel si estamos reclamando? Estamos dando lugar al diablo para que el diablo debilite nuestra fe. Mira, aquí termino. En todo esto Job no le echó la culpa a Dios de nada. Entonces Job no tuvo su fe enfocada en un Dios que hace lo que nosotros queremos, como muchas veces hacemos y pretendemos nosotros. Sino que Job mantuvo su fe enfocada en el Dios que tiene lo mejor para nosotros. Entonces, sea lo que sea que estemos pasando o atravesando el día de hoy, hermano querido, creamos y confiemos en el Dios que todo lo puede, aunque no recibamos respuesta de Él. Creamos y confiemos en el Dios que tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas, aunque usted no tenga respuesta ahora de Él, respuesta tangible. Creamos y confiemos en el Dios que tiene siempre lo mejor para nosotros, aunque ahora en medio de todo lo que estemos atravesando no lo entendamos ni lo comprendamos. Que nuestra fe no esté basada en lo que Dios va a hacer. Escucha bien. Porque Job no basa su fe en lo que Dios puede hacer. No, yo sé que Dios me va a restaurar 2 veces, no dice. Él dio y Él quitó.
¿Sí? Bendito sea el nombre de Jehová para siempre. ¿Sí? Y por eso dicen todo esto, Job no pecó, pues no pecó Job. Porque no atribuyó a Dios despropósito alguno, no le echó la culpa de nada a Dios. Entonces que nuestra fe no esté basada en lo que Dios va a hacer, sino que nuestra fe esté basada en lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros a través de Cristo. Porque Jesús allí entregó su vida, nos perdonó, nos reconcilió con el Padre y nos dio una nueva vida a través de su resurrección. ¿Qué más queremos? Escucha bien, ¿qué más queremos? Si Él lo hizo todo, y como Él lo hizo todo, Él también ahora tiene los mejores planes para lo que Cristo hizo. Entonces, si usted está creyendo en Dios, dé un pasito más, pues. Dé un pasito más, lleve su fe un poquito más allá, más arriba y crezca en cuanto a su fe y la confianza en el Señor. Crezca, escúcheme bien, creyendo lo que dice la Biblia, que somos del Señor. Que nos vaya bien, nos vaya mal, Dios tiene el control aún cuando a nosotros aparentemente nos va mal. Cristo estaba en la cruz y Satanás dijo vencí. No, allí en la cruz Dios a través de Cristo tuvo una tremenda victoria. Y parecía que habíamos perdido. Parecía que todo se acabara, se acababa, los discípulos contaban, los que iban a Emaús dijeron, no, un Mesías, bueno, un profeta que vino y se le apareció el Señor y escuchaba las tonteras que hablaban. Como muchas veces nos ocurre a nosotros. No, yo creo que aquí ya esta cuestión ya falló, ya va. Y se nos tiene que aparecer el Señor y decirnos, cabezón, cabezona. Yo sigo teniendo el control. Ustedes son del Señor, son míos. Cristo pagó por ustedes, mi hijo. Yo envié a mi hijo para que pagara por ustedes. Él pagó un precio en la cruz. Y aunque ustedes no vean nada, yo siempre tengo el control de todas las cosas. Claro, y no vuelvo a repetir, y yo no te respondo como tú me pides, yo te respondo como necesitas. Porque soy padre. Y como padre, Él nos enseña, nos educa, nos encamina. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo podamos disfrutar de esos buenos planes que Dios tiene para con nuestra vida. ¿Sí o no? Amén. ¿De quién es usted? Coloca Romano de nuevo, hijo. Me gustó eso, déjala ahí, ojalá que quede toda la noche ahí. Claro, pues, si usted y yo nos olvidamos de esto, pues hermano. Nos olvidamos, por eso andamos como si no tuviéramos amparo de nadie, como que estamos solitos, guachitos, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y nos abrazamos y lloramos juntos. En vez de ir a Dios y decir, Señor, yo estoy en tus manos. Yo soy tuyo. Cristo pagó por mí. Él me compró a precio de sangre. Le pertenezco a Él. Y suceda lo que suceda, Señor, si esa es tu voluntad, amén. Gloria a Dios para siempre. Póngase en pie, por favor. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Imagínense que en el peor momento, en lo más malo, Dios dice, yo sigo teniendo cuidado de ustedes. Si están vivos o están muertos, son vivos. Bueno, ¿no le parece eso? ¿No le da gozo eso? Amén. Que enfermo no estamos en las manos del diablo, estamos en las manos de Dios. Amén. Hermano, que en medio de las cosas, aunque no vemos una respuesta, un resultado concreto de lo que oramos, de lo que pedimos, usted y yo estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Avanzar en el nombre del Señor, sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que piense el de al lado. Usted tiene que avanzar porque usted ya sabe de quién es y quién es el que tiene el control y el cuidado de usted. Por eso yo me reía. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no va a aguantar, no soporta que a usted le vaya bien. ¿Sabe cómo quiere verlo el enemigo a usted? Ojalá debajo de un puente, tapado con cartones. Y eso yo creo que es mucho pensar para él. Se lo digo en el nombre del Señor.
Y de repente cuando pasan cosas, cuando vienen cosas, son cosas así, de repente como que a uno igual lo afectan, no crea que no. Por eso ahí es donde uno ligerito tiene que cerrar así la vista y decir, Señor, cerrar el oído a la gente y decir, Señor, ¿qué digo? ¿Qué hablo? Dime. Y Dios, yo estoy seguro que Dios le va a hablar a usted así como le habló hoy día. Estoy seguro que Dios le va a hablar. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón, por hermano. Sí, preocúpese de que su corazón esté para el Señor, escuche, esté dispuesto para Dios. Y Dios se va a encargar, escúcheme, de cubrirlo, de guardarlo, de protegerlo. Dios se va a encargar de usted. Porque usted ya sabe que ya no es de la gente, ya no es del mundo. ¿Cuántas veces cantamos esas canciones? Ya no soy de este mundo y tal, suenan bonitas, pero no meditamos en lo que decimos. Y el diablo nos quiere llevar nuevamente ahí, pues. Y para eso, ¿sabe lo que necesita? Gente también, pues. De quien no puede entrar, no tiene autoridad legal acá, pero influencia en el pensamiento de la gente. Y la gente, escúcheme bien, el que no tiene comunión y relación con Dios se presta para eso. Es instrumento facilísimo en las manos del enemigo nuestra alma. No lo digo nada. Vamos a orar mejor al Señor, amén. Vamos a orar al Señor. Cada cosa que usted y yo queremos, en todo lo que usted y yo hacemos, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Ahora no lo entendemos. Por eso dice Hebreos que por la fe usted y yo entendemos que fuimos constituidos por la palabra de Dios en el universo. De modo que lo que se ve, dice ahora, fue hecho de algo que no se ve. ¿Sí? El resultado suyo, ¿sabe de qué va a ser hecho? De lo que hoy día usted no ve, pero que recibe por la fe de parte del Señor. Por eso que esta palabra, si usted la guarda y hace lo que tenga que hacer en el nombre del Señor, confiando en esta palabra, déjeme, usted va a ver el resultado y se va a acordar, va a decir, claro, yo no veía nada, pero Dios me recordó que soy de Él. Dios me recordó que soy suyo. Porque si Dios no me recuerda, nosotros nos trabamos, nos estancamos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Será? ¿Qué no será? ¿Qué será? ¿Qué no será? Y Dios dice,